El hombre lleva décadas buscando una fuente de energía que sea universal, limpia, renovable y económica. Eso lo tiene bajo sus pies. El agua subterránea recoge el calor del interior de la Tierra y lo pone a nuestra disposición como energía geotérmica. Este agua subterránea, aparte de sus múltiples funciones ambientales, económicas y como abastecimiento, climatiza multitud de nuestros edificios, nuestras viviendas, nuestras industrias y en algunos lugares geológicamente favorables sirve para generar electricidad aplicable a sus múltiples usos. Desde la más remota antigüedad, el hombre fue consciente de las virtudes del agua que emana de la tierra cargada de calor y de sustancias minerales beneficiosas para el organismo. Basta asomarse a los baños termales que nos legaron los romanos, o a cualquiera de los que puntean la península y muchos otros lugares del mundo, para constatar el tradicional uso saludable del agua subterránea. Hoy, el hombre se esfuerza por descubrir los secretos de esa inmensa fuente de calor que alberga el subsuelo y que en muchas de sus manifestaciones aparece asociada al agua. Se trata de una de las energías más prometedoras, pero todavía menos conocidas: la energía geotérmica. La energía geotérmica es una energía clásica, aunque poco aprovechada en nuestro país. Es una energía que nos proviene del subsuelo. Efectivamente tiene que ver con el agua subterránea. En el agua subterránea nosotros aprovechamos ese agua, hacemos uso del agua. En el caso de la geotermia, el agua nos sirve como elemento de transporte de la energía. El agua prácticamente nosotros no la consumimos, lo que queremos es aprovechar la energía que contiene. Una energía que el terreno, el subsuelo, le cede gratuitamente y permanentemente a ese fluido, bien de forma natural o de forma artificial. Nosotros queremos aprovechar esa energía bien para producción de electricidad, para calefacción de distrito, para calefacción de locales, para otros usos diversos, una energía renovable y natural. Nuestro planeta no es un cuerpo inerte y frío perdido en el espacio. Al contrario, es un planeta vivo que recibe y comunica energía al medio que lo rodea. Y el calor es una parte de esa energía. Todos los procesos geodinámicos que suceden en la Tierra, desde los más superficiales hasta los volcanes, los terremotos, la formación de cordilleras y el metamorfismo de las rocas, son controlados por la generación y la transferencia de calor en su interior. La Tierra está constituida por tres grandes capas superpuestas de temperatura y de densidad decrecientes. El núcleo, sólido en su parte interna y líquido en la externa, tiene una temperatura que puede superar los 5000 grados centígrados. El manto es la capa que envuelve el núcleo. Tiene una temperatura que va de los 3000 grados centígrados a los 1000 grados centígrados. De comportamiento plástico en su centro, se vuelve sólido en su parte más externa. La capa superficial y más fina de las tres es la corteza, cuyo calor va decreciendo desde los 1000 grados centígrados en su parte profunda a la temperatura media de la atmósfera en la más superficial. Su espesor varía de 5 a 20 kilómetros en los fondos oceánicos y de entre 30 a 70 kilómetros bajo los continentes. La corteza, junto con la parte sólida del manto, constituye la litosfera, la cubierta rocosa de la Tierra. La litosfera parece flotar sobre la zona plástica que forma parte del manto superior. La litosfera, caracterizada por la rigidez de los materiales que la componen, aparece fragmentada en las llamadas placas tectónicas,
placas que se desplazan lentamente chocando entre sí y generando empujes y subducciones que dan lugar a los fenómenos sísmicos y a la elevación de las cordilleras. Pero, ¿de dónde proviene el calor interno de la Tierra? Las ciencias geológicas describen hoy las causas con mucha aproximación. La primigenia hay que buscarla en la propia formación del planeta, debido al calor remanente producido por las colisiones entre los residuos estelares que le dieron origen hace alrededor de 4.500 millones de años. Después hay que tener en cuenta la suma de procesos físicos y químicos que tienen lugar de forma diferenciada en su interior y que desprenden calor. Uno de ellos es el continuo proceso de cristalización que se da en el núcleo externo, que se halla en estado líquido, en su zona de transición con el interno, que es sólido. Este calor se denomina calor latente de cristalización. También los movimientos diferenciales entre las distintas capas que constituyen la Tierra producen calor por rozamiento, sobre todo el que se da entre el núcleo y el manto, debido a la distinta respuesta del núcleo externo y el manto a los campos magnéticos de la Luna y el Sol. También la gravedad ejerce una fuerza de compresión hacia el centro del planeta, generando un proceso de contracción que produce calentamiento por fricción. Por otro lado, las elevadas presiones y las altas temperaturas que se dan en el manto provocan cambios continuos en los minerales que lo componen, generando energía en forma de calor. La última fuente de calor se da en la litosfera, compuesta por la corteza y la parte superior del manto, y es el proceso que aporta mayor cantidad de calor a la superficie del planeta. En las rocas que forman la litosfera abundan minerales que contienen isótopos radioactivos de uranio, torio y potasio, cuya desintegración produce calor. El resultado de la estructura interna de la Tierra es que el 99% de su masa está sometida a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados y solo un 1% de la misma, en la capa más externa, presenta temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados. Han pasado muchos siglos desde que el hombre aprendiera a aprovechar el flujo continuo de calor hacia la superficie del interior de la Tierra. Así lo atestiguan las cuevas prehistóricas utilizadas como vivienda y los baños termales usados desde antiguo en muchos lugares del planeta. A los siglos XVI y XVII se remontan las primeras mediciones de un hecho universalmente constatado. En las minas, la temperatura aumenta con la profundidad a un ritmo aproximado de 1 grado centígrado cada 30 metros. Los científicos han denominado gradiente geotérmico a esa variación de temperatura en el subsuelo. El gradiente geotérmico no es un valor constante, sino que depende de las características físicas de los materiales propios de cada zona del interior del planeta y de su comportamiento dinámico. Pero se ha establecido un valor medio de 30 grados centígrados por kilómetro de profundidad. En general, la temperatura de la Tierra aumenta hacia el interior desde una media global en superficie de 15 grados centígrados hasta más de 5000 grados centígrados en el núcleo interno. La naturaleza nos ha dotado de un instrumento para recolectar esa energía que se transmite a través del subsuelo, el agua subterránea. Algunas de sus manifestaciones han estado presentes desde siempre, normalmente asociadas a fenómenos volcánicos, pero ha hecho falta mucho tiempo para que el hombre entienda que el agua que circula bajo tierra, por los poros y fisuras de las rocas, recoge ese calor y lo puede trasladar a la superficie. Tan solo hace falta captar esa agua para aprovechar la energía calorífica que transporta. Fue a principios del siglo XIX cuando los fluidos geotermales comenzaron a ser explotados por su contenido energético. El inicio tiene un nombre, Francisco Lardrel, francés asentado en Italia, quien en 1827 desarrolló un sistema para extraer ácido bórico que desplazó la leña, hasta entonces usada como combustible, al aprovechar la evaporación de las aguas calientes con borato que emergían del subsuelo. Aquel Valle del Diablo, llamado así por sus manantiales sulfurosos, se convirtió rápidamente en un emporio enclavado en el corazón de la Toscana. La zona, conocida hoy como Larderello, sería testigo del temprano uso del vapor de baja presión para calefacción de invernaderos, edificios industriales y residenciales. También a principios del siglo XX, de la construcción de la primera planta mundial de producción de energía eléctrica a partir de la geotermia.
Larderello marcó el comienzo de una forma de explotación de la energía del subsuelo, cuyo desarrollo todavía no ha alcanzado en muchos países la plenitud que merece. Aunque a partir de la crisis energética de los años 70, sus tasas de crecimiento están claramente por encima de las de otras fuentes de energía. El actual sistema energético mundial está basado en los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, sea mineral o vegetal. Se trata de recursos limitados, localizados en puntos concretos del planeta, y está más que demostrado que su uso generalizado está causando graves afecciones al medio y a la salud de los seres humanos. Como se deduce de los compromisos políticos internacionales, la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible ha de estar basada en energías que reduzcan paulatinamente el uso de los combustibles fósiles. En este panorama, cobran cada vez más fuerza las llamadas energías renovables, cuyas fuentes se consideran en principio inagotables. Su impacto sobre el medio es reducido y controlable, y el que puede afectar a la salud humana parece inapreciable. El sol, el aire, el viento, el agua, la tierra, el subsuelo, es decir, son elementos que nos permiten utilizar una energía limpia, una energía inocua, una energía duradera y una energía constante, una energía que nos va a suponer el mantener un planeta mucho más limpio, el tener una vida mucho más saludable, el combatir todo el fenómeno del cambio climático y además apoyar el que haya una sociedad más justa y más solidaria, puesto que la energía, cuando usamos energías renovables, lo que usamos son energías que nos permiten una mejor calidad de vida para todos. La energía geotérmica, como las demás energías renovables, son energías que están al alcance de todos y que nos permiten, sobre todo, caminar hacia la autosuficiencia y caminar hacia un planeta mejor y una mejor calidad de vida de todos los habitantes de este planeta que debemos cuidar. Hoy, el conjunto de las energías renovables está compuesto por la hidráulica, la más tradicional, a la que se han venido a añadir la solar, la eólica, la mareomotriz, la producida por la biomasa y la geotermia. A diferencia de las demás, la geotermia es una energía continua, ya que no depende del clima, de la radiación solar, del viento o del régimen de mareas. Está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, por lo que se la puede considerar como una energía sostenible. A escala planetaria, es el recurso energético más grande que existe. Los cálculos científicos aplicados a toda la superficie de la Tierra para medir la potencia geotérmica total arrojan cifras que superan nuestra capacidad de imaginación. Se trata de una cantidad inmensa de energía, y aunque solo una pequeña parte de ella puede ser utilizada, a escala humana se podría hablar de una energía ilimitada. Comparada con los combustibles fósiles más generalizados, la geotérmica es una energía limpia. Su uso no contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero ni a la polución que afecta a la atmósfera de nuestras ciudades. Por último, al ser subterráneas, la mayoría de las instalaciones geotérmicas no ocupan espacio y sus impactos medioambientales son incluso menores de los que producen otras fuentes de energía renovable. Los científicos distinguen diferentes tipos de yacimientos de energía geotérmica en función de la temperatura, o como dicen ellos, entalpía que presentan. Se consideran recursos de muy baja temperatura los que ofrecen menos de 30 grados centígrados. Están presentes en cualquier tipo de subsuelo y su uso más común es el de la climatización mediante bomba de calor. Los recursos de baja temperatura son los que tienen de 30 a 90 grados centígrados. Los yacimientos suelen encontrarse en cuencas sedimentarias profundas de entre 1000 y 2500 metros de espesor y el calor se puede aprovechar de forma directa. Las instalaciones termales, la acuicultura y la climatización son, por ahora, los usos habituales de este tipo de recurso energético. De 90 a 150 grados centígrados ofrecen los yacimientos de temperatura media, situados a profundidades comprendidas entre 2.500 y 4.000 metros en zonas de adelgazamiento de la corteza terrestre o también en zonas con elevada concentración de isótopos radioactivos.
A partir de la frontera de los 150 grados centígrados, el calor de la Tierra se considera recurso de alta temperatura. Con la tecnología disponible hoy en día para la explotación de la energía geotérmica, se pueden captar de forma rentable recursos geotérmicos situados a 5.000 metros de profundidad que no superen los 400 grados centígrados de temperatura. Parece evidente que las aplicaciones de toda esta energía cubren sobradamente las necesidades humanas, desde la generación de electricidad, posible a partir de los 100 grados centígrados de temperatura, a la climatización de viviendas, cuyo requerimiento energético no supera los 25 grados centígrados. Algún día, estas imágenes pertenecerán al pasado de la humanidad. Los bosques y los combustibles fósiles, como el carbón, el gas o el petróleo, habrán dejado paso a energías limpias para cubrir las necesidades del hombre sin dañar el planeta en el que vive. Y entre esas energías, la geotermia está llamada a desempeñar un papel muy destacado. Basta excavar unos metros bajo nuestros pies para encontrar la forma más universal y difusa de energía blanca y renovable, el calor de la Tierra. Hay que pensar que normalmente cuando se hace una excavación en el terreno, los 5 primeros metros están afectados por la temperatura ambiental, pero por debajo de esa profundidad normalmente se mantiene estable entre los 15 y 17 grados centígrados, es decir, que hay una inercia térmica y eso es precisamente lo que se aprovecha en este tipo de instalaciones superficiales para la climatización de edificios. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el hombre encontrara un mecanismo capaz de extraer y aprovechar el calor que la Tierra le ofrecía. Ya en el siglo XVII, Boyle y Marriott habían descubierto que un gas se calienta al ser comprimido y se enfría cuando se expande. Basada en los mismos principios, mediante perforación horizontal o vertical, la más usada y eficiente, la bomba de calor extrae la temperatura del subsuelo a través de un circuito primario para calentar un fluido de alta compresibilidad y bajo punto de vaporización contenido en un circuito secundario. Este fluido se hace pasar por un compresor, que eleva su presión y aumenta con ello su temperatura antes de llegar a un intercambiador de calor o condensador, mediante el cual cede la temperatura acumulada. El ciclo es reversible y así se puede aprovechar la isotermia del subsuelo también para refrigeración. La bomba de calor necesita un mínimo de energía eléctrica para funcionar, energía que bien puede serle suministrada por otra fuente renovable, pero su rendimiento, en términos absolutos, es de entre 5 o 6 kilovatios térmicos por cada kilovatio eléctrico, lo que supone un ahorro de alrededor del 75% comparado con el consumo actual. No es casual que la tecnología que emplean las bombas de calor haya sido calificada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos como la más eficiente para calefacción y refrigeración. La geotermia de muy baja temperatura, la que proporciona menos de 30 grados centígrados, y la de baja temperatura, que llega hasta los 90 grados centígrados, se perfilan hoy como algunos de los recursos energéticos más prometedores para climatización de viviendas y edificios. Las diferencias básicas entre ambas son, además de la temperatura, la disponibilidad y la profundidad de los sondeos, más superficial en el caso de la geotermia de muy baja temperatura, normalmente usada para climatización. Este recurso se da en cualquier tipo de subsuelo. La de baja temperatura, sin embargo, se encuentra en almacenes sedimentarios profundos, de entre 1.000 y 2.500 metros, como muestra en color azul el mapa elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España. España se ha incorporado con retraso al uso de la geotermia para climatización, pero las cifras de los últimos años anticipan un desarrollo acelerado en todo el territorio, tanto para edificios públicos como privados. Nos encontramos en Madrid, en pleno barrio de Chamberí, donde estamos visitando unas obras para la realización de sondeos geotérmicos que utilizan el sistema más habitual, que es la perforación vertical. En estos momentos, a mi espalda, tenemos una máquina de sondeos que precisamente está realizando uno de estos sondeos donde se instalarán posteriormente los tubos de intercambio. Estamos en el Polideportivo de Vallehermoso, que en el futuro acogerá las instalaciones deportivas, y una parte de la energía se va a proveer a través de perforaciones geotérmicas. La energía térmica que obtengamos de este sistema de geotermia de baja entalpía se empleará tanto para la calefacción como climatización, como producción de agua caliente sanitaria, que se empleará en el gimnasio y en las
instalaciones deportivas, así como en las duchas. Poco a poco, las ciudades españolas se van poblando de edificios climatizados mediante energía geotérmica de baja o muy baja entalpía. Sirva como ejemplo el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y en la misma ciudad la sede central de Ibercaja, el Hospital Clínico o la sede del Ayuntamiento. Pero quizá la obra más emblemática sea la remodelación del antiguo Hospital de San Pablo, en Barcelona, una de las muestras más singulares del modernismo en la ciudad condal. Con 340 perforaciones verticales de alrededor de 100 metros de profundidad, 120 kilómetros de tuberías y 2,6 megavatios de producción de energía, esta instalación geotérmica es por ahora uno de los 5 proyectos más grandes de Europa y el más avanzado de la Europa del Sur. La geotermia es lo que probablemente mejor nos sirve para dotar a los edificios de la climatización que necesitan, tanto sea de frío como de calor. Es un sistema a través del cual nosotros lo que hacemos es el líquido, el agua, digamos, que ayuda a producir aire caliente y aire frío, lo pasamos por la tierra está permanentemente a una temperatura constante que oscila entre 13 y 15 grados y por tanto si nosotros el agua la pasamos por la tierra y la devolvemos a la máquina a esa temperatura, estaremos produciendo un ahorro energético altísimo y por tanto necesitaremos menos consumo eléctrico, incluso podríamos llegar también al extremo de no necesitar en determinados periodos del año aportación energética eléctrica para llegar a la temperatura de confort que nosotros podemos necesitar. Es cierto que como toda energía sostenible o como toda producción sostenible necesitan de una mayor inversión al inicio, pero luego tienen una recuperación muy buena y en el caso de la geotermia lo tienen y muy rápida. En la imprecisa y convencional frontera entre la baja y la media entalpía, se sitúan algunos de los aprovechamientos social y económicamente más interesantes de la geotermia, entre ellos la calefacción de distrito. En la calefacción de distrito, desde una gran planta de producción, se distribuye mediante tuberías el calor y el frío a todo un barrio, mejorando notablemente los rendimientos del recurso. En algunas ciudades europeas y norteamericanas, es ya tradicional este uso social mediante centrales de combustibles sólidos y otras de cogeneración, pero las energías renovables, y entre ellas la geotermia, están llamadas a asegurar la sostenibilidad y limpieza energética del sistema. La energía geotérmica de temperatura media es aquella en la que los fluidos de los acuíferos están de 90 a 150 grados centígrados. Los yacimientos, habitualmente situados a profundidades de 2.500 a 4.000 metros, precisan de unas condiciones geológicas que aúnen la presencia de una intrusión magmática como fuente de calor y de un acuífero con buena recarga. En el estudio de campo realizado por el Instituto Geológico y Minero de España en la década de los 70, se detectaron recursos de entalpía media en diversas zonas de las cordilleras béticas, Galicia y Cataluña, así como en niveles sedimentarios de Aragón y Madrid. En contacto con el calor de las rocas, el agua adquiere presión, lo que hace posible su aprovechamiento para muchos usos industriales y también para la producción de energía eléctrica mediante pequeñas centrales de ciclo binario en las que el agua caliente cede su energía a un fluido volátil, como amoníaco o freón, que posee puntos de ebullición más bajos. El fluido pasará por la turbina que transforma el flujo de vapor en energía mecánica para mover el generador. Además de los usos industriales y la generación de electricidad, el calor que ofrece la entalpía media puede servir también para suministrar calefacción de distrito y para una planificación en cascada que supone un aprovechamiento eficiente e integral de este recurso natural. Hasta ahora, la utilización de esta energía
ha estado limitada a áreas en las cuales las condiciones geológicas permitían transportar el agua o el vapor desde zonas calientes profundas hasta cerca de la superficie para convertirlos en recursos geotérmicos. Estas zonas suelen coincidir con la existencia de fenómenos geológicos con actividad sísmica elevada, principalmente regiones volcánicas situadas en los bordes de las placas litosféricas. Sin lugar a dudas, la energía geotérmica de alta temperatura es la más demandada por permitir la generación directa de electricidad. Reykjavik, la capital de Islandia, totalmente electrificada y calefactada con recursos geotérmicos, y las grandes instalaciones industriales que existen en los Estados Unidos, China y otros lugares, han representado el sueño deseado por todos los países en la búsqueda de una autosuficiencia energética, eficiente, sostenible y limpia. Un sueño que parecía inalcanzable hasta la década de los 70, cuando los científicos descubrieron la manera de reproducir artificialmente el modelo de yacimiento de alta temperatura en muchas zonas donde no existen acuíferos confinados, pero sí rocas impermeables a altas temperaturas. El EGS, o sistema geotérmico estimulado, consiste en la fracturación de la roca caliente en profundidad para inyectar un fluido que, en circuito cerrado, vuelve a la superficie con una temperatura capaz de generar electricidad. Los yacimientos de roca caliente seca se pueden convertir así en la energía del futuro para la humanidad. Baste pensar, como ejemplo, que con esta nueva técnica de explotación geotérmica se ha calculado un potencial de 700 gigavatios para el conjunto de la península ibérica, lo que equivaldría a multiplicar por 5 la actual capacidad eléctrica instalada. Todos los estados tienen el compromiso de progresar hacia una economía libre de carbono. Por ello es necesario ir sustituyendo las energías fósiles por unas energías que sean renovables y limpias. La energía geotérmica tiene un gran papel que desempeñar, al ser una energía universal, limpia, renovable y de fácil acceso.